Amigos, amigas, muy buenas tardes a todos. Partido Libertario MX y México Libertario les da la bienvenida a este evento, un homenaje a Antonio Escotado. El día de hoy tenemos un invitadazo de lujo. Les damos la bienvenida a este conversatorio. Recordemos que los conversatorios son muy importantes, son espacios de diálogo para la difusión, para la discusión de las ideas, las oportunidades de conocer temas en la actualidad con un impacto en el corto, mediano y largo plazo. Asimismo, les invitamos a visitar las páginas de Partido Libertario MX, afiliarse al movimiento que se está haciendo, a las reuniones semanales que se tienen y todos los canales de Partido Libertario MX, asimismo a la página de México Libertario, conocer sus publicaciones y sus artículos académicos. En esta ocasión, y como les anticipaba, tenemos un invitadazo de primera calidad y nos toca platicar con Luis Espinosa Godet. Luis Espinosa Godet es un máster en economía de la Escuela Austriaca de la URGC, profesor de economía en la Universidad San Francisco de Quito. También es un prolífico difusor de las ideas de la libertad mediante los diferentes medios de comunicación, como lo puede ser Instagram, TikTok, Facebook y todas las redes sociales. Además, es colaborador con la columna para Primicias, El Oriente, Libertad Digital, la Batalla Cultural, entre otros. Además, importantísimo, es coautor del libro Crónicas del Socialismo del siglo XXI. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Muy buenas, y creo que, bueno, en la presentación algunas cosas podríamos cambiar o corregir, pero quizás de lo más importante, bueno, tuve la suerte de conocer al maestro Escotado en vida y la suerte de trabajar las obras del maestro Escotado que nos ha dejado. He estado preparando la entrevista y he ido recopilando los libros que tenía por la biblioteca y yo mismo me he sorprendido de todos los que he ido teniendo. No sé si tengo, no tengo toda la obra porque algunas evidentemente faltan, pero sí que aquí hay algunos otros también por aquí, las historias de las drogas, también aquí el tomo de los enemigos del comercio, el libro sobre el Real Madrid, así que bastante tenemos. Así que es un placer para mí hablar con México Libertario y para hablar de la obra de Escotado. Y bueno, es un placer porque además es algo que ahora me doy cuenta, ya han pasado casi 2 años y 3 meses de su fallecimiento, que fue el 21 de noviembre del 2021. Y yo desde entonces me ha costado mucho poder hablar de su fallecimiento sin emocionarme. Han pasado más de 2 años y ahora es la primera vez que he dicho que sí a una entrevista o a una conversación solo sobre la obra del maestro. Y la verdad es que me parece que es algo que es importante hacer y es importante divulgar, porque creo que lo que nos aportó Escotado son, pueden ser guías importantes para entender mejor nuestro mundo y nuestra propia vida. Es verdad. De hecho, esa es la razón por la cual estamos preparando este evento, Antonio Escotado. Debo de decir, anticipar que es mi filósofo favorito, complejo decidir un favorito entre tantos buenos filósofos de su generación. Antonio Escotado fue un importante filósofo liberal español, excomunista, que infortunadamente falleció en el año 2021 y de quien se sacó una obra que son las memorias de un opiófilo, Vale. que fue un diario póstumo. Exactamente, exactamente. Se publicaron estas memorias en el 2023 y pues en la que Antonio Escotado deja un testamento intelectual importantísimo. Coméntanos, Luis, cómo fue su vida, sus opiniones polémicas de Antonio Escotado, que se generaron muchas, de las cuales dieron, y sobre todo, ¿cuál fue tu relación personal de Antonio Escotado? Porque tengo entendido que tú tuviste la oportunidad de conocerlo personalmente. Sí, bueno, ahí hay mucho que decir en lo que estás comentando. Primero, su vida es indescriptible, irreducible, ¿no? A mí me llama la atención porque yo estoy pensando, mientras hablo contigo, estoy pensando en los jóvenes, ¿no?
Y entonces los jóvenes que son, yo soy profesor de universidad y es con lo que suelo tratar y tengo la vocación de transmitir el legado a la siguiente generación, y los jóvenes tienden a creer que un filósofo es una persona aburridísima, que está solo en su casa, y no sé por qué esta idea de vida de filósofo, que es Kant, ¿no? Que es la del que no salió de su propio barrio, se han convencido y parece que les enseñamos a los jóvenes que filósofo es una persona que no hace nada con su vida. En realidad, ese adagio latino de primum vivere dopo filosofare, ¿no? Primero vivir y después filosofar, bueno, Escotado es la muestra de que la vida es lo que te lleva a la filosofía. Escotado es un filósofo profundamente vital, extraordinariamente vital. Escotado rechaza filosofar sobre lo inerte, filosofar sobre lo estático, y siempre te está hablando de filosofar sobre lo dinámico, sobre lo complejo, sobre lo vivo, sobre lo que se desarrolla. No es una filosofía de lo que es, existe y vive. Y siempre, por eso, siempre está en desarrollo. Y su propia vida es absolutamente fascinante, ¿no? Hijo de un diplomático del franquismo que nace en Brasil, precisamente por eso, regresa a España relativamente joven. Ahora leyendo mientras preparaba contigo, releyendo, ¿no? Alguna de las de lo que ha dicho, de lo que dice en sus diarios, tiene esta frase tan bonita que no encuentro, aquí la tengo. No he dejado de ser el niño fascinado por el proyecto de ser profundamente inteligente. Eso es muy bonito, ¿no? Porque es parte de lo que explica lo que realmente es. Y en sus memorias es curioso porque es un diario tardío, es un diario de sus últimos años de vida, y habla reiteradamente de sus padres, ¿no? Con profunda admiración. Él fue hijo único y él en un momento le dan un premio y dice algo así: qué pena que no estén mis padres para verlo, ¿no? Qué pena que no estén ellos, porque en el fondo él no quería impresionar de mira qué listo soy a los otros académicos, a los otros filósofos, él quería impresionar a sus padres, ¿no? Quería ser digno hijo de ellos. Y bueno, este niño se desarrolla, estudia Derecho en la universidad, mientras estudia Derecho estudia Filosofía, muy joven, tiene dos trabajos al mismo tiempo, una plaza de profesor y también trabajaba en el ministerio, creo recordar, de Hacienda, un trabajo burocrático, ¿no? Y por las noches se dedicaba a vivir la vida, a vivir la noche, era un filósofo profundamente vital, ya vamos a decir que luego llegó a fundar una discoteca, luego, después de eso, le dio una especie de colapso, de tener tres vidas al mismo tiempo: la vida de profesor de universidad, la vida de funcionario, la vida nocturna, aquello quebró y se fue a Ibiza. Aquí lo cuenta en su otro libro, Mi Ibiza Privada, un libro muy emotivo también, personal, donde cuenta su propia historia, y ahí se hace hippie y se hace traficante de drogas y se hace traductor, por ejemplo, de Newton, y traductor, por ejemplo, de Casanova, ¿no? Entonces, vive de todo y va viviendo de todo, y en un momento dado, en ese ser traficante de drogas, es una palabra de decirlo para que no se entiendan, en realidad era una manera de decirlo quizás mejor, era proveedor de la tribu, ¿no? Siendo hippie, una especie de hippie, se convierte en eso. Y de ahí termina en prisión. Termina en prisión por lo que luego, no sé dónde está el libro, Majestades Crímenes, un crimen sin víctima. ¿Qué quiere decir un crimen sin víctima? ¿Quién es la víctima del delito de tráfico de drogas? Es decir, si yo deseo comprar esa sustancia y la otra persona desea vendérmela, estamos llegando a un acuerdo entre privados en las que ambos están logrando lo que quieren. Y nos hemos puesto de acuerdo en precio-cantidad, por tanto no hay víctima, ¿no? Además, en el caso, Antonio le detuvieron porque le tendió una trampa a la policía. Por tanto, el supuesto comprador era un policía encubierto. Por tanto, nunca se demostró que vendiese a nadie que realmente pudiese estar afectado, ¿no? Ahí estuvo en prisión más de más de un año de su vida, y decidió terminar con la tontería de la prohibición de las drogas, y ahí escribió la Historia General de las Drogas, ¿no? Donde va relatando a lo largo de la historia de la humanidad los distintos usos o consumos de las distintas sustancias. Claro, cuando uno lee la Historia General de las Drogas y por tanto tiene más perspectiva histórica y por tanto tiene más conocimiento, se da cuenta que es completamente absurdo. El café ha estado
prohibido. Y sin embargo, la heroína ha estado legal y se vendía junto a la cocaína, una frase, digo, junto a la aspirina, una frase que decía Escotado, aquella de la única diferencia entre drogas legales o ilegales es la que va del agua bendita al agua sin bendecir. Es decir, es una diferencia que ponemos nosotros que no tiene mayor sentido. Después de eso, Escotado se hace una figura polémica, estamos ya hablando de los 80s, 90s, y Escotado, por cierto, que no tengo el libro aquí, digo, estaba pensando que no tenía todos, Caos y Orden, no sé dónde lo tengo ahora mismo, y luego se aleja de todo esto y se mete en Caos y Orden. Caos y Orden es un libro en que intenta entender la teoría de la complejidad. Bueno, para los que estudiamos economía es uno de los últimos gritos, es conflictivo de qué estamos hablando, pero ahí se interesa mucho. Además, él llega también a través del LSD, llega a hablar de Hoffman, Mandelbrot, y ahí llega a la teoría de la complejidad. Luego, el maestro Escotado tiene un momento de quiebre en su vida, en el sentido de que se divorcia de su esposa, conoce a Beatriz Salama, su última esposa, y entonces se va a las antípodas, literalmente a las antípodas de España, y ahí escribe el libro 60 semanas en el trópico, y ahí cuenta cómo él quiere autoexplicarse cómo en un momento él era tan comunista, ¿no? Ya es una persona mayor y de hecho no solo era muy comunista, sino que además el maestro quiso pertenecer al Vietcong, quiso pertenecer y luchar contra los norteamericanos. Dijo, ¿cómo es posible ahora en perspectiva, yo que soy ya mayor, que quisiera dar la vida, o peor todavía, quitar la vida a otros por unas ideas tan absurdas, ¿no? ¿Cómo es posible que haya ahí? Y en ese intento de autoexplicación le empezó a escribir una carta a su amigo Carlos Moya, y esa carta se convirtió en Los enemigos del comercio, ¿no? Que es una historia de la propiedad privada, que son tres tomos de pues 700 páginas cada uno. Aquí tengo uno, no sé dónde está el otro, dos y tres, los tres tomos de Los enemigos del comercio, se convierten en eso. Y Los enemigos del comercio ya sitúa al maestro Escotado, en mi opinión, es su magnum opus, es su gran obra, y le sitúa muy por encima de la inmensa mayor parte de los pensadores contemporáneos. De hecho, está a otro nivel, ¿no? En primer lugar, porque escribe una historia intelectual, moral de la propiedad, que me gusta mucho esa palabra, porque pone la palabra moral en el título, y escribe una historia intelectual, una historia económica, es una historia describiendo el comunismo con un profundo conocimiento del comunismo, pero completamente opuesta al comunismo, una historia completa. Y es sorprendente el nivel de profundidad, el nivel de erudición que llegó a alcanzar en esta obra. Y además lo hace desde una perspectiva filosófica y, como ya he dicho anteriormente, desde esa perspectiva vital que no se pierde nunca. Además de esto, podríamos hablar de las obras menores de el maestro, y digo obras menores, pero no por ello menos interesantes. Podemos hablar de las obras de sociología, Majestades, bueno, Crímenes y Víctimas, se me está olvidando el título. El retrato del libertino, Majestades, Crímenes y Víctimas, está ahí. El retrato del libertino, que es una historia de la figura del libertino a lo largo de la historia, que son sus tratados de sociología, la historia del Real Madrid, aunque yo sea del Atlético de Madrid, pero sí escribió una historia del Real Madrid porque le encantaba el fútbol. Y esto viene a ver esa otra idea, ¿no? Del filósofo vital, del filósofo que estaba en el mundo, ¿no? No es esa idea de que estaba completamente aislado, que no tenía, no, le encantaba la vida. Por cierto, se me olvidó decir una parte, cuando vivía en Ibiza, su casa fue lo que ahora es la discoteca Amnesia. Él fundó la discoteca Amnesia, que se fundó en su casa, era su casa, luego le encantaban las discotecas. Ahora, últimamente se ha propagado uno de sus vídeos que decía algo así como que las discotecas son una escuela de fluidez social, que es una palabra muy bonita para describirlo, ¿no? En las discotecas aprendes a convivir con otros y aprendes a estar con otros, y aprendes a disfrutar de la vida misma, ¿no? Que merece la pena ser disfrutada. Y eso, ese amor por la vida, que además luego los que tuvimos la oportunidad de conocerle en vida, cuando se publicó Las confesiones de un opiófilo, que son sus últimos diarios, es profundamente bonito porque hay varias cosas de este último libro que quiero destacar. Primera es
el Antonio persona, que es un Antonio cercano, los que la tuvimos la oportunidad de conocerle en vida, aquí queda muy bien retratado, porque es, es una figura familiar. Ahí fíjate que estoy hablando de Antonio, que es algo distinto de Escotado. Escotado es la figura pública, Antonio era la persona familiar que tenía, ¿no? Y Antonio aquí habla mucho de su familia, además es unos diarios escritos con una belleza, una prosa tan cuidada, tan bella, tan querida, que es muy bonita. De hecho, es un libro, en general, Escotado es un filósofo no fácil de leer, pero no fácil de leer porque sus párrafos están muy trabajados, voy a decir casi esculpidos, ¿no? Cada frase está trabajada y retrabajada. De hecho, era una tortura para los editores, los que trabajaban con él, porque él escribía, reescribía, reescribía y volvía a escribir cada frase, ¿no? Y aquí se nota ese amor por el lenguaje, por la precisión. Eso, por cierto, en Realidad y Sustancia, un libro del que no he hablado, ese amor por el lenguaje, por la precisión, eso se nota en este libro. Por ejemplo, justo antes de entrar a hablar contigo, que estaba repasando alguna de sus frases, me he encontrado con esta frase tan bonita, ¿no? Resulta que el amor y el conocimiento abundan, al menos para quien esté dispuesto a repartir amor y conocimiento. O sea, nos podemos parar aquí y pasarnos el resto de la hora hablando solo de esta frase, que él la escribe así en sus diarios. Es como, resulta que además otra vez vuelve a expresar la bonomía de este hombre, ¿no? Porque habla de amor, habla de conocimiento. Él habla mucho del autoyo, dice, conocimiento es la atención individida, creo que es individida, a algo que no eres tú mismo. Conocimiento es esforzarte a entender algo que no eres tú. Y eso le gustaba mucho la idea de hablar de otro. Bueno, no sé si he hablado, la verdad es que sí que podría decir eso ahora de si ya sabéis cómo me pongo, para qué me invitáis, ¿no? Si me invitáis a hablar del maestro, puedo empezar y no parar, como se puede comprobar. Yo feliz, Luis Espinosa, la verdad a mí me encanta Escotado. Fíjate que rescato mucho el tema de que regularmente se cree que el filósofo es un personaje eremita que se aísla de toda civilización, etcétera, pero es que Antonio Escotado es la representación misma del filósofo feliz. Recuerdo muy bien el concepto de libertad, que es el término, el concepto, la acepción que más me gusta de libertad de Antonio Escotado, si mal no recuerdo, la pone en el tomo 2 de Los Enemigos del Comercio, donde dices que libertad no es hacer lo que se te da la gana, es hacer lo que debes hacer, porque se te da la gana. ¿Qué opinas de este término, la visión de la libertad en Antonio Escotado? Bueno, yo entiendo y espero que nos estén escuchando algunos jóvenes, se lo digo porque yo no lo puedo hacer por falta de tiempo. Y espero que alguien haga algún día un trabajo universitario que sea algo tan sencillo como las distintas definiciones de libertad en la obra de Escotado, porque no da una definición y ya da muchas. Pero a mí, precisamente, Pedro, la que tú estás diciendo es la que yo más repito a mis alumnos y la que repito. Libertad es poder hacer lo que debes hacer. Y esa me encanta, porque no es aunque habla del retrato de libertino, pero luego es la historia moral de la propiedad. Tienes que hacer lo que debes hacer y tienes que comportarte como tienes que comportarte. Hay una moral, hay una moral, claro que hay una moral. Y además parece curioso porque estamos hablando de la moral y eso, cuando estamos hablando del autor que escandalizó la moral de su tiempo, el autor que parecía que era el que no había moral, no, pero hay una, no sé si Escotado se va a sentir cómodo, se sentiría cómodo si le hablamos como un filósofo liberal o como, porque yo siempre digo Escotado es escotadista, o sea, Escotado es una teoría en sí mismo, ¿no? O sea, no, es de esos autores que generan, ¿no? Una teoría en sí mismo, pero sí que hay una moral o hay una ética liberal o libertaria que es la que él está manejando todo el tiempo, incluso en sus tiempos de comunista. Está manejando una moral que es esa de claro que tienes que hacer lo que debes hacer y ese debes hacer es no tienes que afectar a los demás, tienes que comportarte lo mejor que puedas, tienes que ayudar a los demás y no tienes que hacerles daño. Claro, ya dice, entonces, ¿por qué decís que el consumidor ya? Pero ¿a quién le afecta que yo ahora me esté tomando un whisky mientras hablo contigo? ¿O a quién le afecta que yo me tome que yo introduzca en mi cuerpo las sustancias que yo quiera? Es mi problema, es mi vida, es mi cuerpo. Como dice esa otra frase que también que es una canción de Jorge Drexler, que la letra es de Escotado,
de mi piel para adentro mando yo. Es otra frase preciosa, ¿no? Que luego la canta Jorge Drexler, que también le quiso en vida. Me gusta esta expresión, le quiso en vida, ¿no? Porque está ahí. Jorge Drexler, que le quiso en vida, es esa de mi piel para adentro mando yo, que es como se resume. Bueno, esa es una moral, es la moral de mi propia libertad y es la moral de mi propia responsabilidad. Don Juez Coscotado habla mucho, por cierto, tampoco he encontrado ese otro libro. Ahora me doy cuenta, he sacado todos los libros que tenía y me doy cuenta de los que me van faltando, ¿no? Porque también está el libro que es el resumen de los artículos de Escotado, y ahí tiene un artículo muy interesante sobre la sobria ebrietas. Es decir, él no sentía aprecio por el que, esto quisiera insistir en ello, sobre las drogas, que él las describe y las clasifica muy bien en la historia general, distintos tipos de drogas, pero en general las drogas son un viaje. Los gringos utilizan esta expresión de un trip, ¿no? Me voy de trip. El viaje está muy bien si uno tiene un lugar donde volver. El viaje está muy bien si uno tiene un hogar en el que está a gusto consigo mismo, en el que está, porque es un viaje fuera de ti, pero uno tiene que volver. Por tanto, Escotado no concebía las drogas como escapar de este mundo o como anularte como persona para escapar de este mundo. Como he dicho, era un filósofo profundamente vitalista. Por tanto, las drogas todo solo tienen sentido si te hacen ser mejor en este mundo y si te hacen superarte como persona o disfrutar más en este mundo, pero no como huida de la realidad, porque huida no es valor. Y Escotado valoraba mucho el valor de los valores y el valor de la fortaleza, ¿no? Escotado tenía un profundo desprecio al que se drogaba reiteradamente para escapar de su realidad. Eso no era el uso que él valoraba de la sobria ebritas, del ser capaz de disfrutar más de la vida estando en la vida, porque ahí lo que estás haciendo es anulando la vida y consumiendo de tu propia vida. Y Escotado, en Confesiones de un opiófilo, te va relatando que yo, honestamente, creo que es la parte más morbosa y menos interesante. Pero supongo que muchos comprarán el libro por ir viendo cómo Escotado va relatando cuántos gramos de heroína consumía cada día. Porque sí, cada día consumía gramos de heroína y lo iba anotando en el diario. Pero Escotado tomaba su heroína, su cocaína, sus cervezas, su whisky todos los días, pero no lo hacía para no estar. Al mismo tiempo que lo hacía, trabajaba más que nadie. Y cuando digo más que nadie, escribió 1500 páginas después de tener 60 años. Se necesita una fuerza de voluntad, se necesita un trabajo. Escotado ha leído todo lo que se te pueda imaginar que se ha leído. Yo estoy aquí señalando en el libro porque las páginas de bibliografía utilizada en cada uno de sus libros, solo el enumerar los libros que ha utilizado eran como 30 páginas por libro, 30 páginas de boom, 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 y eso sin contar la Wikipedia, que además le encantaba, como tenía una curiosidad infinita, también le encantaba curiosear en la Wikipedia y se pasaba pasando en los diarios, a veces lo dice, ¿no? Me he pasado toda la noche viendo cuadros de arte renacentista italiano. ¡Qué maravilla! ¡Qué belleza! Con un disfrute, como un niño que ha descubierto cuadros. ¡Qué maravilla! ¡Qué belleza! Y se pasaba, eso lo he visto, toda la noche viendo cuartos de arte renacentista italiano. Empezaba en la Wikipedia, empezaba a ver, como tenía una memoria infinita y una capacidad y una curiosidad infinita, pues seguía y seguía y seguía, ¿no? Entonces, esa idea de las drogas para ser mejor tú, porque eso siempre es el objetivo, ¿no? Ser digno y ser mejor tú. Maravilloso. Sí, efectivamente. Fíjate que la historia general de las drogas me llama, te atrapa, ¿no? Recuerdo muy bien, no, más bien no lo recuerdo con precisión si citaba a Tito Livio, que escribió la historia de Roma, donde se habla de que en todas las casas romanas existían en iguales cantidades el opio como en cantidades en trigo en el 86 antes de Cristo, los ensayos prohibicionistas, las bacanales, no sé, un montón de cosas muy Pero ahí quiero interesantes. destacar una cosa porque después del éxito de la historia general de las drogas, se escribió una historia, creo que la tengo aquí, que es una historia resumida, ¿no? Creo que historia elemental de las drogas. Yo Ajá. recomiendo sin duda la historia general, porque en el detalle de la erudición, en el detalle de conocer, porque eso es lo que nos aporta Escotado, que es su capacidad de trabajo infinita.
y su erudición infinita. Entonces, como trabajaba tantísimo, sabía tantísimo, entonces en el detalle de cada uno de los puntos es donde está la riqueza, porque en la historia elemental se pasa así, los romanos, no, pero es que en la historia general te va describiendo en qué, dónde ha descubierto él que había en las casas, había opio, que además el opio, ya no recuerdo, era el trivio, ¿cómo se llamaba? La medicina, que era un nombre de tres, porque era la sagrada triada, lo llamaban, que tomaba 3 drogas y que los romanos tomaban esas 3 drogas durante los últimos años de su vida, entre ellos el opio reiteradamente, que además el opio tiene un efecto sanador en la vejez porque baja el ritmo del cuerpo y permite ahorrar energía, ¿no? Pues eso te lo va contando y te va escribiendo uno detrás de otro y te va escribiendo todas las fuentes que tiene. Y claro que se hace, es un libro largo, o sea, no estamos hablando de un libro así de 50 páginas, pero es que te atrapa tanto, o sea, es tan interesante, es como, ¿y cómo todo esto yo no lo podía saber? ¿Cómo hemos estado hablando? ¿Cómo no? Que te pasa lo mismo cuando los enemigos del comercio, ¿no? Con los enemigos del comercio, cuando yo en privado decía mucho que era un libro que había que leer con la Wikipedia abierta, porque además te ocurre algo y es como, te cuenta cosas tan increíbles, tan fascinantes que dices, no puede ser verdad, o sea, no puede ser verdad. Y entonces te metes tú a googlearlo, te metes tú y dices, wow, es que sí, es que sí, te describe unos personajes que además el libro se publicó sin fotografías, pero el libro de los enemigos del comercio le hace falta mucho fotografías para ver la cara que retrata el alma de cada uno de los autores, ¿no? Y dices, no puede ser tan malo. Y luego mirabas la fotografía, no, es peor. Ese comunista era peor de lo que parecía, ¿no? No puede ser, no, sí, es peor. Cuando alguien conoce a Antonio Escotado, le cambia la visión rápidamente. A mí me pasó alguna vez, Luis Espinosa, que pues como soy libertario, como que había una confusión, seguramente es conservadora, de estar en contra de las drogas, de la prohibición, de la legalización y la reglamentación. Y estábamos hablando del tema de los psicotrópicos y los estupefacientes y sacó el tema. Oye, ¿qué marco teórico me recomiendas? Oh, evidentemente la historia general de las drogas, del paganismo a los orígenes de la prohibición. Es el trabajo más completo que existe en materia de drogas y no nada más lo reduce en psicotrópicos o estupefacientes. Estamos hablando hasta una visión de Albert Hoffman sobre la dietilamida de ácido lisérgico, que es el LSD. Antonio Escotado era un personaje polifacético. Tengo entendido que escribía letras de canciones y que incluso una vez cantó con Andrés Calamaro. ¿Cuál era su Correcto. relación con la música de Antonio Escotado? Creo que Qué bonito que me lo preguntes porque es algo que a él le hubiese encantado. A Antonio Escotado lo que era un músico frustrado. A él le encantaba la música y le encantaba tocar la guitarra. Y cuando él estaba en su casa y estaba feliz y estaba en confianza, lo que hacía era sacar la guitarra a las 3 de la mañana y ponerse a cantar letras de rock clásico, letras en inglés y le encantaba y era algo que disfrutaba muchísimo. De hecho, cuando yo he dicho que su prosa es poética, que sí que lo es, porque tiene una prosa muy trabajada, se parece mucho a la escritura de las canciones, ¿no? Se parece mucho a cómo se a cómo se escribe una canción y escribe poemas. Yo no tengo claro, porque yo esperaba que en sus diarios quedase alguna letra de alguna poesía que haya escrito que yo creía que iba a estar en los diarios y no está. Y sí que creo saber que él escribió letras de canciones que no se han publicado y poemas, algún poema que no se ha publicado, no sé cuántos, porque le gustaba mucho. Y es curioso porque tú ves esta persona que tiene tal nivel intelectual, que tiene tal capacidad y que al final en el fondo lo que le encantaba era ser músico. Y lo que le encantaba era hacer música y claro, tú crees, los que nos gusta la intelectualidad, ¿no? Como no puede haber nada, y al final tú en sus diarios ves que a él lo que le gustaba era cortar leña, pasear por el campo, nadar y hacer música. Y eso es lo que él admiraba. Luego también conoció a la cantante, por cierto, mexicana de nacimiento, Olvido Freire, Alaska. También conoció a Alaska, también le tenía mucho cariño a Alaska. O sea, él tenía muy buena relación con los músicos porque en el fondo era algo que a él admiraba profundamente y que le hubiese encantado. Lo que pasa es que hay casi nada grabado de él cantando, pero sí que lo hacía y con la voz que tenía, los que le hayan escuchado las entrevistas, se puede entender que cantaba con una voz profunda, grave, solemne, ¿no? Era un canto muy interesante.
Mira, Luis Espinosa, esta pregunta no la puedo desaprovechar. Alguna vez se la quise hacer a Antonini de Jiménez en un breve intercambio de palabras que tuvimos en México Libertario, pero pues bueno, se me pasó y es una pregunta, pudiera ser sensible, pero para mí Antonio Escotado es una figura mágica universal, buscador de la verdad en el sentido griego del desolvidar, él mismo lo explica muy bien. Representaba una verdad más grande que cada uno de nosotros frente a una verdad tan pequeña como cada uno de nosotros, bien lo define el propio Antonini. Un reconciliador de delitos filosófico, hegeliano. Es tan profundo Antonio Escotado, tan claro, tan transparente, que pertenece a una generación de filósofos con la palabra encendida o con la palabra incendiada. Es decir, esa clase de filósofos que te transmite algo más que ideas. Hablo de un Gustavo Bueno, de un Mario Bunge, un Popper, un Cioram, el propio Antonio Escotado. Y creo que el único que queda vivo de esa generación es Fernando Sabater. Mi pregunta Claro. es, ¿qué se siente haber conocido a Antonio Escotado en persona? Porque yo no me lo imagino. Me alegra que me hagas esa pregunta y ahora, 2 años después, lo que yo siento es responsabilidad. Es Es que le curioso admiro porque tanto. es algo distinto. O sea, yo lo que siento es, Antonio Escotado fue muy generoso conmigo, increíblemente generoso. Yo le conocí por circunstancias porque en un congreso de economía austriaca del Instituto Juan de Mariana me encargaron hacer un panel. Yo había leído el primer tomo de Los enemigos del comercio, también casi por mera casualidad, y a mí me fascinó ese libro, ¿no? Y Antonio Escotado tenía un cierto dolor en aquellos años porque había sido el filósofo de las drogas, había sido como muy conocido en los 90 y él no es que haya abandonado el tema de las drogas, pero simplemente no daba más de sí. Es decir, yo ya he dicho lo que tenía que decir, yo ya he escrito la gran obra sobre la historia de las drogas y yo he dedicado los últimos 10 años de mi vida a otros temas, los últimos 20 años de mi vida a otros temas y los últimos 10 a este de los enemigos del comercio. Cuando lo publica, de manera, pues bueno, puede ocurrir de manera sorprendente, es un libro que pasa bastante desapercibido. Es decir, no es un libro que provoca, porque además es un libro difícil, son muchas páginas, y en ese momento yo le invito al Congreso de Economía Austriaca, al Instituto Juan de Mariana, y tengo que decir con una falta de humildad, que eso a Escotado le sentaría fatal, porque le gustaba mucho la humildad, que el mundo del liberalismo no conocía o no consideraba en aquel entonces al filósofo Escotado, había quedado en los 90 como el filósofo de las drogas y poco más, entonces no se le hacía excesivo caso. Yo lo invité y él muy generosamente me dijo, oye, no me conocía de nada, ven a mi casa ahí que vivía en Galapagar, ven a mi casa, además ven a mi casa por la noche, porque él era completamente noctámbulo, se pasaba toda la noche trabajando y se iba a acostar a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, se iba a acostar, se pasaba toda la mañana durmiendo y luego a la tarde siguiente se levantaba, ¿no? Entonces, ven a mi casa no era ven a mi casa como una persona que es como a las 11 de la mañana, no, a las 11 de la mañana impensable, a las 9 de la noche, que ahí empieza la jornada porque él ahí empezaba a trabajar muy duramente. Y él fue increíblemente generoso conmigo. Y yo no tenía dimensión de con quién estaba tratando. O sea, yo había leído su libro, me fascinó, luego leí todo lo demás y me fascinó, pero no tenía dimensión. Y ahora, después de eso y después de los años que ha fallecido, para mí el problema es cómo honrar el legado. Por eso estoy tan feliz de hacer esta entrevista. Y cómo honrar el legado es seguir haciendo lo que el maestro siempre hizo, ser valiente y estudiar mucho y ser amoroso. Creo que son tres cosas, ¿no? Ser valiente, estudiar mucho y ser amoroso. No sé en qué orden lo pondría él, ¿no? Pero son esas tres cosas y yo siento responsabilidad de ser tan pequeño en comparación con lo grande que es él. Y yo siento la responsabilidad de dar este tipo de entrevistas para intentar que alguien más, y espero que alguien más inteligente, más trabajador, más valiente y más amoroso que yo, sea capaz de continuar o de seguir trabajando en su legado. Porque hay muchísimo por trabajar. Escotado ha creado un montón de líneas de trabajo que cada uno las puede seguir. Yo voy a nombrar solo 5 o 6
así, por si alguien nos está escuchando y es estudiante que está pensando en hacer un trabajo fin de grado o fin de maestría, ¿qué puede estar pensando en hacer, ¿no? Por ejemplo, en la historia general de las drogas, falta todavía por escribir una historia particular de las drogas. Falta por ir droga por droga y profundizar más en una historia particular y actualizar lo que hizo el maestro. Cada capítulo de los enemigos del comercio es una tesis en sí misma. Cada capítulo de los enemigos del comercio da para continuar y para seguir haciendo, ¿no? Los trabajos, la exégesis filosófica del maestro Escotado da muchísimo de sí. El otro día tuve la oportunidad de escuchar una conferencia en el Ateneo de Madrid donde se empezaba a trabajar la exégesis filosófica, pero da muchísimo de sí. La exégesis sociológica del maestro Escotado da muchísimo de sí, ¿no? Todo lo que ha ido dejando. Él en los diarios lo dice, me queda por trabajar toda la ideología de género. Toda la ideología de género que nos invade, y además cuando digo que nos invade estamos a 7 de marzo, o sea, imagínate el nivel al que nos invade a día de hoy, el maestro Escotado ya lo trabajó en Majestad, en la de mujeres. Ah, no, no tengo la de mujeres, no sé dónde está el de mujeres. Bueno, la trabajó en Esposa sí, ¿cómo se llama? Esposa sí. Bueno, no lo encuentro. Ya lo trabajó en uno de sus libros, pero quedaba por escribir todo. El maestro Escotado, yo le escuché en vida decir aquello de que le gustaría escribir una historia general del sexo, que también falta por escribir una historia general del sexo y le hubiese encantado. Así que todo lo que queda por hacer es muchísimo. Y yo, bueno, además me emociona que hayas nombrado a Antonini de Jiménez en esta entrevista, muy querido amigo, muy cercano en mi corazón, y que yo sí creo que Antonini, no podemos decir que está siguiendo el legado de Escotado, porque eso es plural, pero sí que está siendo valiente, amoroso y estudioso, que son las tres cosas que fue Escotado y que los que quieran seguir tienen que ser. Claro, fíjate que sí me he dado cuenta, la línea que tiene Antonini de Jiménez, muy acorde a Antonio Escotado. Recuerdo muy bien una entrevista que alguna vez él hizo al maestro Antonio Escotado en el programa TV3 Fax, que si le preguntaban, ¿usted se considera un intelectual? Y él cita a Schumpeter en la obra del capitalismo, socialismo y democracia, y dice, es que intelectual, a mí casi me parece un insulto, dice Antonio ¿Sí? Escotado. Dice Antonio De hecho, Escotado, yo quiero ser sabio, yo no quiero eh, ser intelectual. de hecho, él llamaba a los intelectuales los profesionales de no tener profesión, que me parece una definición maravillosa, ¿no? Es que es un intelectual, el profesional de no ser profesional, o sea, es el profesional de no hacer nada. Que además él, Hablando de la ideología de en sus género. diarios, él dice, una de las entradas dice, Antonio Escotado Espinosa, profesional. Eso es lo que él quería que pusiesen en su lápida. Antonio Escotado Espinosa, profesional, que es una palabra preciosa, preciosa, ¿no? Pero si es el filósofo ladrón, ya, profesional. El que fue traductor, el que fue profesor, el que fue estudioso, profesional del estudio y sabio. Increíble, ¿no? Ese desprecio a los intelectuales que a mí me conflictúa ese desprecio porque entiendo perfectamente por qué lo dice, pero también, claro, a veces hay una cierta aspiración social a ser un intelectual y, claro, entiendo por qué él lo desprecia con tanto. Él quiere ser sabio y él llegó a ser sabio, ¿no? Porque el sabio, yo no sé, yo cada vez que hablo de Antonio Escotado o de Escotado siempre hablo del maestro Escotado. Y maestro es la palabra que creo que como mejor se le define, ¿no? Eso era un maestro, porque era un maestro de vida y era un maestro en obra, o sea, era un maestro de vida y obra lo que hacía, y era un maestro en cómo lo hacía, ¿no? Por el tesón, por el trabajo, era un maestro. No era un intelectual, eso es menospreciarlo. Sí, de hecho, recuerdo muy bien que decías que Schumpeter dice que los intelectuales son desde la alta edad media, clérigos insumisos con gran capacidad para mover el rencor popular, que son expertos en la creación de odio. Y hablando de los intelectuales, fíjate que no voy a nombrar gente, pero he visto muchas personas que le han criticado a Antonio Escotado, pero fíjate, es absurdo la crítica que le dan porque
no, es hasta un autoinsulto porque ellos defienden el comunismo, no esta bola de materialistas. Eh, Dicen, no, es que Antonio Escotado señaló tantas cifras y no fueron 30 millones de muertos de la Unión de la República Soviética Social, nada más fueron 20 millones de muertos. Oh, por... O sea, es como Sí. que ya como fueron 20 millones de muertos, entonces ya es un mal menor, absurdo por completo. Pero mi pregunta es, hay mucha gente que le ha criticado negativamente. Yo le dediqué un escrito a Antonio Escotado, derivado de que él fue excomunista. Mi artículo se llama ¿Por qué dejé de ser de izquierda? Perdón que me Mm. autorreferencie, pero es por el maestro Antonio Escotado. Eh, Porque yo también fui muy comunista, pero me gustaría hablar a alguien de nivel, no, no, mis artículos. ¿Hay alguien que haya escrito positivamente sobre Antonio Escotado o que conozcas de alguien que haya escrito sobre Antonio Escotado? ¿Dices positivamente o negativamente? No, Porque ahí hay dos. positivamente, positivamente. No, no, no. Vale. Ahí quiero decir algunas cosas. Los comunistas de Podemos, en cierto modo, admiraban a Antonio Escotado, ¿no? Y le invitaron al programa. Hay una entrevista con Pablo Iglesias que es sublime. Esa entrevista, la frase no es de Escotado, es de Federico Jiménez Los Santos, que por cierto tiene una entrevista con el brillante, y Federico Jiménez Los Santos le dice a Pablo Iglesias: Pablo, me recuerdas a mí cuando yo era gilipollas, que es la manera que ya queda perfectamente. Pues un poco ese es el espíritu general de la entrevista en que Escotado le dice: mira, yo todas esas tonterías que me cuentas. Monedero, que se cree muy listo, Monedero, también le hizo una entrevista. Monedero es uno de los líderes de Podemos, ¿qué ese partido, podemos? gracias a Dios, casi extinto en España. Monedero le hace otra entrevista a Escotado y también queda en el más absoluto de los ridículos, ¿no? Porque evidentemente, además, eso es algo que es como, mira, tienes que saber en qué categoría juegas, ¿no? Y tú has nombrado algunos, yo creo que no, en tiempos de Escotado no quedaban filósofos vivos del nivel intelectual de Escotado. De hecho, Escotado en los últimos años, en cierto modo, sentía cierta soledad, ¿no? Sentía cierta soledad porque, claro, es que es muy difícil estar al nivel intelectual de Escotado y seguir la conversación, y era muy difícil estar a ese nivel, ¿no? Cierto, en los últimos años tuvo una bonita amistad con Venegas Lynch, luego muy Sí. conocido por ser el mentor de Milei. ¿No? La definición de libertad que da Milei siempre es la de Venegas Lynch, es muy llamativa esa amistad en los últimos años de Escotado. Ahora, lo que es curioso, eso que dices de, no, es que en la página no sé cuántos de los enemigos del comercio se puede equivocar. Y yo te voy a decir, y lo voy a decir claramente, sí, los enemigos del comercio tienen errores. Evidentemente tiene errores. Cuando uno escribe una magnum opus de 2000 páginas sobre toda la historia de la humanidad, evidentemente va a haber algún error. Evidentemente. Y de hecho, el reto ahí no es lo que hacen estos mediocres, ¿no? No les voy a decir estos miserables intelectuales que leen el libro con lupa para intentar encontrar, no, es que la página 247 da un dato mal. Es como, idiota, no te has enterado de nada. O sea, no has entendido la Claro. idea general, no has entendido el concepto, solo has visto que además es muy propio del académico actual, ¿no? Que publica un paper diciendo, un paper oscuro ahí, siempre al detalle, nunca la foto grande, nunca las ideas importantes, siempre la idea, la última correlación, al último. Pero hay ideas importantes que están aquí y la idea se te está perdiendo porque como no tienen cultura o capacidad de comprender la idea, solo se van al detalle y al error. Es completamente, claro, es como una garrapata intentando, ¿no? Pinchar al elefante y decirle que, no, pero es que este es un elefante y tú eres una garrapata, o sea, a ver si Claro, dimensionamos, claro. ¿no? Y sí que es verdad que a Escotado, a los enemigos del comercio, se le han hecho algunas críticas, algunos vídeos criticándolo. Por ejemplo, estoy pensando, creo que es Maestre, me puedo equivocar del nombre, bastante insustanciales, sorprendentemente insustanciales, ¿no? Como, chico, ataca el grueso, ¿no? Ataca lo mollar, no te quedes en la anécdota, porque como dices, que no eran 30 millones de muertos, fueron 20. Claro. Y, o sea, y tu argumento es, ¿y ahora cómo seguimos esta conversación? Entonces, 20 están bien, ¿y ahora qué? O sea, es una imbecilidad sublime lo que me estás diciendo, si eso es lo único que te has quedado. Y lo que es sorprendente es la falta de repercusión
de Antonio Escotado en ciertos mundos. Por ejemplo, es muy llamativo que él no consiguió la plaza de profesor titular de filosofía en la Universidad Española. Y él mira, pero si fue el mejor filósofo de su generación y probablemente el mejor filósofo vivo que tuvimos en España durante 30 años, con mucha diferencia, está a otro nivel. Por cierto, que hay un tema a también trasladar. Antonio Escotado tenía un profundo amor al idioma, lo cuidaba mucho. Ya he dicho que las frases son trabajadas, los adjetivos son precisos, ¿no? Trabajaba el idioma. Y Antonio Escotado era traductor del inglés, ganó la vida y tenía un profundo conocimiento del inglés. Y ahí nunca se tradujo la obra Los enemigos del comercio, no se ha traducido todavía al inglés y no se ha traducido todavía al inglés la historia general de las drogas. Creo que esas dos carencias explican que Escotado a día de hoy no sea tan conocido en el resto del mundo. Pero yo estoy convencido que en cuanto se traduzcan las obras, va a ser un boom, o sea, va a haber un segundo boom de Escotado en cuanto se traduzcan al inglés y empiece a conocer. Entonces, ahora, volviendo a las críticas, no ha habido críticas ni muy sólidas ni muy profundas. En la Universidad Española, que era de lo que estaba hablando, no consiguió la plaza de profesor titular en filosofía, fue en sociología, y cuando optó a ser catedrático de universidad, el tribunal de cátedra, que eran 7 catedráticos, le pusieron 7 ceros. No, no, no es que le pusieron un cero, le suspendieron, no, 7 ceros. O sea, 7 ceros, evidentemente. Eso no es porque no tenía conocimiento. Eso es porque hay una animadversión hacia él, hacia su figura, hacia su creatividad, hacia lo que está haciendo, ¿no? De hecho, los 7 ceros son 7 galones. Porque, oye, si obtienes un 2 o 4 treses, oye, sobre 10, pues bueno, no, pero es que 7 ceros ya es animadversión. Tiene una explicación, una autoexplicación académica, que es la que presenta para obtener la plaza de catedrático, donde se explica. Y es curioso cómo en estos ámbitos, en las facultades, en la academia, Escotado no es ni valorado ni estudiado. Es decir, hay alumnos que terminan la carrera de filosofía en facultades españolas y nadie les nombra a Antonio Escotado Espinosa, que es el mayor filósofo contemporáneo en España, pero no se le nombra, pasa como se le ignora, como si no hubiese existido, ¿no? Como si te haces así, no lo veo, ¿no? Hago así, no aparece. Claro, los jóvenes que descubren su obra, que, boom, quedan deslumbrados. Quizás no me voy a quejar de esto porque estoy seguro, o sea, a él en vida le hacía mucha gracia y como él siempre dice, la verdad se defiende sola, solo la mentira necesita la ayuda del gobierno, ¿no? La verdad se defiende sola, la mentira necesita la ayuda del gobierno, por tanto, no hay nada, no hace falta que a los jóvenes de 18 años diga, oh, mira qué maravilloso disfrutado, no, léelo tú, la verdad se defiende sola, ya te cambiará la vida, ya lo descubrirás tú solo, ¿no? Pero es bastante llamativo cómo hay pocas críticas profundas y pocos cambios. En cuanto a los elogios, creo que yo prácticamente podemos hacer una lista de aquellos autores o filósofos o pensadores o músicos o escritores que es recomendable leer solo por aquellos que hayan escrito elogiosamente de Escotado. Puedo empezar a hablar de Federico Jiménez Los Santos, Fernando Savater, que le has nombrado, que también habló muy bien, de Escotado en vida, Venegas Lynch, que habló muy bien de Escotado en vida, Rodríguez Brown, que habló muy bien de Escotado en vida. Bueno, se puede seguir y seguir, ¿no? Podemos hablar de, bueno, Uso, que es un profesor español que está trabajando, sus discípulos. En fin, creo que básicamente, quizás voy a decir algo distinto. Si estás hablando con alguien y no tienes claro o quieres testearle, pregúntale por Escotado. Es un muy buen test. Cuando te responda que le conoce y que le admira, vamos bien. Si le critica, desconfía. Claro, claro. Sí, bueno, y creo que el propio Antonio Escotado lo entendía muy bien. Él decía, bueno, es que el capitalismo y cualquier persona que tenga un diálogo referente al capitalismo, pues siempre va a tener mala prensa. Siempre hay un sesgo ideológico. Hay un personaje muy conocido en México, comunista, que él refiere una crítica que se le hizo a Antonio Escotado y al momento en que hablan de la teoría general de las drogas,
elogia a Antonio Escotado. Claro. Pero cuando habla de los enemigos del comercio, ya no le gusta tanto la idea de que pues Antonio Escotado pues exponga, desnude pornográficamente la historia del comunismo. Y además, lo que es curioso es que no se han molestado, porque no se saben a escribir una réplica argumentada o sólida, ¿no? Lo único que hay Puros son videos. anécdotas, eso. Es que en tal página se equivoca, ya chico, pero vamos a ver si empezamos a hablar en serio, ¿no? Y es llamativo porque también, como dices, Monedero o Pablo Iglesias en España, que son los popes del comunismo, ¿no? Errejón también han hablado muy bien de él, Rejón. en la historia general de las drogas, ¿no? Esa parte le gusta, luego la otra no. Oye, también es legítimo, ¿no? Pero al menos lo han leído. Oye, ya es algo, ya es más que otros que ni siquiera, ¿no? Ah, sí, claro, hay una visión parcial. Cuando habla de las drogas y de toda la agenda que forma parte de lo que yo creo que está bien, pues no hay ningún problema, pero que nadie me toque a los próceres, a mis deidades, porque entonces basta con una falsa alarma para que todo explote. Luis Espinosa, quiero hacerte una última pregunta compleja, porque bueno, pues, podríamos pasar aquí toda la noche hablando de Antonio Escotado. Esta pregunta es muy interesante. ¿Qué crees? Tú que le conociste tal vez más a fondo, más a profundo, y ya no le tocó el triunfo de Javier Milei a Antonio Escotado. ¿Qué crees que hubiera dicho Antonio Escotado sobre el triunfo de Javier Milei? Es muy interesante esa pregunta y a mí me preocupa responderla, porque si no parece que, o sea, la obra de Escotado Claro, es compleja y es diversa, por tanto va a haber muchas exégesis. Eso ocurre cada vez que hay un gran maestro, pues hay distintas interpretaciones de su obra y como decimos, a mí me parece legítimo y muy bueno que, por ejemplo, ciertos autores más de izquierdas o muy economistas cojan la parte de la historia general de las drogas y cuenten esa parte de la vida, esa parte de la obra y hagan grandes elogios o exégesis, me parece maravilloso porque es propio de una figura tan grande que haya distintas interpretaciones y complejas. Por ejemplo, él admiraba mucho a Freud. Por cierto, no sé si tiene alguna obra sobre eso. Él admiraba mucho a Freud y la interpretación de lo que Freud dijo pues es infinita, ¿no? Él claro. admiraba mucho a Hegel, ya lo has dicho, y la interpretación sobre lo que Hegel dijo es infinita. De hecho, su tesis doctoral trata sobre Hegel, que luego trata de ese trabajo, ¿no? Entonces, es infinita la interpretación de lo que dice. Yo voy a decir algunas cosas, ¿no? Él decía varias veces, hablando de cierta política, cuando le quiten la sábana al fantasma, cuando nos acerquemos al fantasma y le quitemos al fantasma, descubriremos que no había nada que no asustaba tanto, ¿no? Cuando dicen, oh, que viene los extremos, bueno, pues cuando le quiten la sábana descubrimos que no asustaba tanto. Y también voy a decir, en vida, él tiene profunda admiración por Venegas Lynch, por cierto, en este libro lo dice en un momento dado. Mira, justo he caído, he encontrado la página, así que me voy a permitir, ¿no? Nos acompaña el espíritu de Antonio Escotado. Antonio, justo la encontré, dice, he vivido solo, totalmente solo, sin un solo parecido en conocimiento dispuesto a conversar sobre el ara del conocimiento, y el primero en reconocer mi esfuerzo ha sido concretamente Venegas Lynch hace semanas a propósito de los enemigos del conocimiento, del comercio. Me encantaría poder tomarnos unas copas en la intimidad de mi hogar, porque empezar a leerle demuestra su capacidad conceptual, aunque yo tuve ocasión de conocer espíritus no menos bien amueblados y algunos se vino a departir. Me quedo ahí porque luego habla. Ahí está. Wow. Eso es lo que él dice de Venegas Lynch y lo que Venegas Lynch dice de Lynch padre, evidentemente, y lo que Venegas Lynch dice de Milley es evidente. Luego, no es que yo te voy a decir lo que creo que diría, te digo lo que dice Claro, claro. Venegas Lynch y lo que dice Venegas Lynch es evidente. Por tanto, creo que en sus últimos años de vida nos estaba dando una idea de hacia dónde estábamos encaminados. No hay momento, no hay ocasión que no lea Antonio Escotado y no diga, wow. Luis Espinosa, pues, Ahí voy a decir una cosa que también Antonio Escotado decía mucho, no hay mayor placer que el placer de cambiar de idea. Esa frase la exacto. repetía. Y luego a veces, como además, aquí hemos dicho que tenía ese espíritu de niño, a veces incidía, ¿no? Y era, o al menos yo, no sé si es por escrito o en persona, pero le recuerdo incidir, decir, es mayor que el placer del orgasmo, ¿no? Se Exacto. incidía y es mayor, y le incidía. Lo cual
también habla de que él cambió de idea, evidentemente era comunista y luego dejó de serlo, y probablemente lo que a mí me gustaría, Pedro, antes de terminar, es a quien nos esté escuchando, animarle a leerle o incluso siendo consciente de que gran parte van a ser jóvenes, animarle a seguir su cuenta de Twitter que lleva a su hijo Jorge, donde está su cuenta de YouTube, donde tienen horas y horas de entrevista. Me permito también, no humildemente, decir que una de ellas se la hice yo, que fueron más de 3 horas de entrevista y creo que tiene cierto interés animarles a ver los vídeos cortos, las cuentas que tiene, porque realmente van a descubrir un filósofo bastante distinto. Hemos empezado por aquí, ¿no? Bastante distinto de lo que creen que es un filósofo. Un filósofo no es alguien, o no necesariamente tiene que ser alguien aburrido y aislado. No, es un filósofo vital, que vive, que le encanta vivir y que te anima a vivir y a amar la vida y a estudiar más. Y a querer saber más, y a amar más, y a vivir más, y a hacer más, más, te va a pedir más. Y además, en cierto modo, hablando de las drogas, es casi una droga, porque es insaciable, ¿no? Tú quieres más y más, y empiezas a leer la historia elemental de las drogas por una parte, y dices, ¡wow! ¡Qué interesante! Quiero saber más, quiero saber más, quiero saber más. Empiezas a leer Los enemigos del comercio por un capítulo que te puede interesar y dices, ¡wow! Quiero saber más, quiero saber más, quiero saber más. Y eso es, bueno, alguien que te anima a leer más, a saber más, a aprender más, a pensar más, a vivir más. Bueno, desde luego es un benefactor de la humanidad. A, Tenemos que estar agradecidos. a lograr un placer mejor que el orgasmo. Fíjate que esa frase la publiqué el 29 de febrero hace poquito. Dice, en cuanto las personas descubran la fuente de alegría que es investigar y aprender una cosa no sabida, se darán cuenta que hasta el orgasmo es una broma en comparación con la permanencia, la solidez y la seguridad que da la capacidad de aprender. Wow, de verdad. No, no, es que es verdad, o sea, no nada más lo dice. Cuando tú lees sus libros, te transmite ese sentimiento de querer saber más. Y no recuerdo si quien decía era Séneca en el Tratado de la Brevedad de la Vida, el mayor de los placeres es no tener ningún placer más que el placer de saber, Esa, ¿verdad? dice, porque además es insaciable, pasa la edad y sigue disfrutándolo más y además se disfruta en compañía, en soledad, se sigue disfrutando. Sí. Luis Espinosa, pues la verdad, un honor, de verdad, un honor haber podido compartir este espacio virtual contigo y sobre todo porque sé que tú sigues la línea también. Eres escotadista igual que yo, por supuesto. Y Ahí una diría emboscado, ¿no? Porque él tenía mucho emboscado de aprecio la emboscadura, de la exactamente. emboscadura, que Tú es el libro de también, Jung que él admiraba tanto, así que emboscados es la manera mejor. hay una página, ¿no? También que se llama La la emboscadura emboscadura. es la editorial, la empresa que hizo Sujo Jorge y la editorial que hizo Sujo Jorge para difundir la obra de su padre. Excelente, Sí. pues muchísimas gracias, Luis Espinosa Godet, uno de los mejores economistas de el Ecuador. Y una última pregunta, palabras finales y una última pregunta, ¿dónde podemos conseguir tu libro, Crónica del Socialismo del siglo XXI? Uf, pues no sé si queda algún ejemplar por ahí. Por cierto, mi libro que tuve escrito junto a Ortiz Lemos, gran intelectual ecuatoriano, y que tuve la oportunidad de estar presentando en México y ahí estoy relatando, pues hemos pasado de lo más excelso a lo más miserable, ¿no? Porque estamos hablando de las ideas ejecutadas son excelsas y es lo miserable como es la política del correísmo, del socialismo del siglo XXI que estáis sufriendo todavía en México. Y ahí intenté relatar cuáles eran los elementos económicos de esa ideología perversa y para llegar. Y creo que no queda ninguna edición del libro. Lo que sí me pueden encontrar es en redes sociales, donde estoy intentando hacer un curso de introducción a la economía en vídeos de TikTok de 5 minutos a ver si conseguimos difundir un poquito más. Y me queda la tarea, que espero poder hacer algún día, de difundir y divulgar mejor la obra del maestro Escotado. Muchísimas gracias, Luis Espinosa Godet. Ya sabes que esta siempre es tu casa. México Libertario tiene las puertas abiertas para ti y para todas las personas que estén abiertas y transmitan y difundan las ideas de la libertad. Y me queda claro que llevamos el espíritu escotadista, que es un espíritu muy grande y muy complejo y muy permanente. Amigos, muchísimas gracias. Luis Espinosa, antes, una última cosa, ¿dónde te pueden encontrar tus redes?
Ah, vale, sencillo. Yo me gusta decirlo, soy Luis Espinosa Godet, quien me busca me encuentra. En Twitter, en TikTok, en Facebook, en Instagram, en YouTube, quien me busca me encuentra. Bueno, muchísimas gracias, Luis Espinosa. Asimismo, invitamos a las personas que están viendo, a los espectadores, que el siguiente evento pues es la siguiente frontera del liberalismo, Ciudades Libres. Todas las personas que tengan el interés de participar en este evento, pues los esperamos. Muchísimas gracias, viva la libertad y agárrense que el liberalismo, la libertad, mejor dicho, la libertad de hacer lo que debes hacer porque se te da la gana, ya llegó a México. Muchas gracias, amigos. Gracias.